Bueno, otro de los anuncios que causó revuelo este fin de semana por parte del presidente de la República tiene que ver con Asamblea Nacional Constituyente, lo de Cali, donde justamente se encontraba en una de las zonas que simboliza a la resistencia del paro nacional que se registró, pues recordamos, hace 2 años aquí en nuestro país. Y es por eso que en Consejo de Redacción queremos que entendamos este tema. ¿Es posible o no una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Nuestro invitado es Andrés Úsuga Marín, abogado constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, Linda, Catalina, Sebastián, a toda la teleaudiencia fiel de Consejo de Redacción. Hace tanto tiempo participo por acá. Muchísimas gracias por la invitación y a Teleantioquia también. Bueno, abogado, incluso en mármol, el presidente cuando estaba en campaña dejó muy expresado que no iba a hacer una Asamblea Nacional Constituyente en nuestro país, pero lo dijo este fin de semana. ¿Qué hay que entender sobre este tema? ¿Es tan fácil para Colombia renovar o más bien reformar esta Constitución del 91? Sí, Linda, yo creo que es muy importante la pedagogía para todos los televidentes. La Asamblea Nacional Constituyente es uno de 3 mecanismos que permiten, de acuerdo a la propia Constitución, reformar la Constitución. Entonces, en los últimos 6 artículos de la Constitución de nosotros, que son del 374 al 380, están los 3 mecanismos. Sin embargo, esta es el acto, por decirlo así, jurídico-político más importante de todos los que se pueden convocar en una república. Esto es, los otros 2 son actos legislativos. En 32 años de la Constitución, el Congreso, que es el que hace los actos legislativos, ha modificado más de 50 veces la Constitución. Imagínense pues la inseguridad jurídica de nosotros. Lo otro es el referendo. También es para reformar parcialmente la Constitución con una votación del pueblo. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de los que les gusta escuchar, por ejemplo, a mis alumnos. Si quisieran elevar lo que acaba de hacer Francia, que elevó a rango constitucional el aborto, eso se podría hacer por referéndum. Entonces se lleva al pueblo y el pueblo vota sí o no, punto, y ahí se modifica la Constitución. Pero la constituyente es un tema que es un poco más delicado. ¿Por qué? Porque la constituyente no solamente puede modificar un artículo, un capítulo, un parágrafo, una frase de la Constitución. Cuando usted convoca a la constituyente, convoca al constituyente primario, o sea, al pueblo en pleno, para que llame a unas personas, y no solamente quedarían con las facultades de modificar, por ejemplo, lo que acaba de decir en una entrevista del periódico El Tiempo, que son 6 aspectos, sino que el constituyente primario puede modificar toda la Constitución, y eso sí es delicado, porque entonces ahí ya estamos hablando de que sería cambiar todo el régimen de la República. Y ahí es donde uno dice, por eso es que la propia Constitución en el artículo 376 no lo deja tan fácil, ¿cierto? Entonces dice que lo tiene que hacer vía Congreso, que tiene que votar el 30% mínimo del censo electoral, que hoy son 40 millones de personas, o sea, más o menos 13 millones de personas. Yo lo veo muy difícil, pero es un buen globo como el que nos tiene acostumbrados el presidente de la República. Y eso que estamos hablando de una constitución muy garantista, la del 91. Pero no, y que adicionalmente te cuento que la Constitución del 91, que fue elaborada por los asambleístas nacional constituyentes, los constituyentes eran 70, y de los 70 el partido mayoritario era el M19. Eran 19 personas. Entonces, uno lo que se pregunta es, está intentando cambiar una constitución que ellos mismos supuestamente participaron y estuvieron ahí presentes. Abogado, hagamos lo siguiente para hacerle la siguiente pregunta, y es entender qué es lo que viene. Básicamente, en este caso, pues el presidente tiene que acudir al Congreso de la República para que el Congreso le autorice pensar en que el pueblo acuda y determine si están de acuerdo o no con una constituyente. Eso traería muchos procesos. Básicamente, cuando uno analiza todo esto, los tiempos de lo que le falta al gobierno Petro le darían para una constituyente, para una reforma constitucional, o estamos aquí es más hablando y botando caspa, como se dice coloquialmente, que lo que en realidad podría llegar a pasar. Discúlpame la tautología, pero es que tiene varias variables. Entonces, una variable es esa, el tiempo. Ya todo el mundo sabe que, pues, increíblemente a este gobierno le llegó el sol a las espaldas antes de lo previsto.
¿Por qué? Pues para estas épocas cualquier gobierno todavía tenía el beneplácito del Congreso. Ya en este momento no le está dando ni para pasar las reformas. El 20 de junio. Exacto, que es precisamente lo que tiene en problemas al presidente y lo que lo lleva a decir esto en Puerto Resistencia, le dicen ellos. Entonces, una variable es el tiempo, pero la otra variable es, y las mayorías, porque lo que le están diciendo es, en el propio 376 de la Constitución, es que usted tiene que tener las mayorías de las dos cámaras, o sea, la mayoría de la Cámara y la mayoría del Senado. Y lo que uno se pregunta es, pero si no tiene mayorías para pasar las reformas, va a tenerlas para sacar una Asamblea Nacional Constituyente, de nuevo, el acto jurídico político más importante que puede promover cualquier Estado. Hacia allá iba mi pregunta, abogado. Entonces, finalmente, el presidente hace esta propuesta porque siente que las reformas no pasan porque el Congreso no se las ha dejado pasar, pero para hacer una Asamblea Nacional Constituyente también necesita la aprobación de la Cámara y del Senado, además de la tercera parte del censo electoral que diga que está de acuerdo. Entonces, si no pasan las reformas, ¿cómo va a pasar la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Esto no es contradictorio? Claro, esa es la misma pregunta que nos hacemos todos, pero lo que uno ve que van ya soltando los miembros del pacto histórico y el propio presidente es... el presidente es el primero en desconocer el marco jurídico constitucional y lo viene haciendo desde que llegó al poder. Entonces dice que el fiscal es subalterno de él, a él no le gustan los límites y adicionalmente está bien acostumbrado a romper los límites. Entonces, fíjate que no solamente por las reformas, dentro del discurso y el contexto antes de lanzar la propuesta también habla de que las Cortes me tumban los decretos, las Cortes me tumban los nombramientos. Entonces, lo que estamos viendo, a pesar de que lo dice en la entrevista pues, de hoy en el periódico El Tiempo, de que son 6 temas acotados, porque una asamblea constituyente también se puede para temas muy específicos, pero si fuera así, pues, ¿por qué no lo pasa por un referendo, ¿cierto? O por un acto legislativo? No necesitaría una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que uno está viendo ahí detrás es, se le están viendo las orejitas al lobo, y es, ábrame una puerta para una constituyente y él cambiar todo el modelo republicano de Colombia, no solamente los temas que dice, porque, les repito, cuando está reunido el constituyente primario, eso es una caja de Pandora. O sea, usted sabe qué entra ahí, pero no sabe qué sale. Y eso pasó precisamente, les cuento a ustedes, mis alumnos me deben estar recordando con cariño esta hora, eso pasó en el 91. Convocan la Asamblea Nacional Constituyente y en enero del 91 la habían convocado para reformar la del 86, pero en una decisión, en un negocio, porque esa es la verdad, entre el gobierno del presidente Gaviria y la presidencia conjunta de la Asamblea Nacional Constituyente, que eran Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descansen los dos, y Antonio Navarro Wolf, que ya salió a decir que no estaba de acuerdo con la Constituyente, ellos terminan cerrando el Congreso. Fíjese usted, que creo que es hacia donde van, hacia lo que quisiera hacer el presidente Petro, cerrar el Congreso, darle un golpe al Congreso. Eso fue lo que hicieron en el 91. Y ¿algo similar a lo que pasó en Perú recientemente? Lo que intentó hacer el presidente Pedro Castillo y lo que sí hizo el presidente Fujimori, ¿cierto? Entonces, lo que termina pasando ahí, que es muy grave en el 91 y sería mucho más grave ahora, es el Congreso que fue elegido, váyase para la casa. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo esté haciendo una constitución y ustedes estén legislando con una constitución que voy a derogar. Y es es una práctica bastante común en los presidentes que se han autodenominado como progresistas. No sé si recuerdan el juramento del presidente Hugo Chávez, ese 2 de febrero del 99. Él jura y dice, en el propio juramento dice, juro sobre esta moribunda constitución. O sea, jura y en el mismo momento la mata. En el próximo año saca la Constitución del 99 que reemplaza la del 58 en Venezuela, y creo que es un modelo que le gusta bastante a nuestro presidente Petro. Abogado Andrés Úsuga, agreguémosle un poco de cifras a este análisis que usted nos está ofreciendo de una posibilidad o no de una Asamblea Nacional Constituyente. Se necesitaría una tercera parte del censo electoral, que en este momento en Colombia se aproxima a los 40 millones de colombianos. Pero en un segundo momento, ¿no? Ese ya es un segundo momento. En un segundo momento. Esa tercera parte sería de aproximadamente 13 millones de colombianos. Y que es donde no nos dan las cifras, porque si el presidente Petro se eligió con 11 millones. A esa parte va mi pregunta, porque si Petro ganó con 11.281.013 votos, que fue el 50,44%, y la oposición en este caso, que fue entonces Rodolfo Hernández, con más de 10 millones de votos, ¿de dónde va a sacar
todos esos colombianos para el apoyo. Pero adicionalmente, yo creo que el presidente Petro hoy no tiene los 11 millones que lo apoyaron en el momento de... Por lo menos las encuestas muestran otra radiografía. Exacto, la opinión pública, inclusive la cantidad de petristas arrepentidos que uno está viendo. Y adicionalmente, yo creo que mucha gente votó por Petro para no votar por Rodolfo Hernández en segunda vuelta. Entonces, yo no creo que tenga las cifras, pero es que las primeras cifras que no tiene son las del Congreso. Ya los partidos que lo apoyaron para poder llegar a la presidencia de la República, siento hoy que tampoco están con él. Mire el propio caso en la reforma a la salud del partido de la U, que es liderado por la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. El Partido Verde está partido, otros partidos no lo están apoyando que lo habían apoyado inicialmente. Entonces, si no tiene los propios 11 millones de votos que tuvo en junio del año 2022, no creo que vaya a tener en ese segundo momento, como te reitero, 13 millones de votos para decir sí o no. Abogado, antes de otras preguntas, vamos a conectarnos en este momento con nuestras redes sociales. ¿Qué está opinando la gente? ¿Qué quiere saber sobre este tema que sin duda se convierte en un tema de interés para los colombianos? Muchas veces no entendemos los términos, se vuelven muy gruesos, pero eso es lo que estamos tratando de hacer hoy en Consejo de Redacción, que ustedes puedan entender de qué se está hablando en el país, qué es lo que viene hacia el futuro. Catalina, ¿qué dice la gente aprovechando la presencia del abogado, del politólogo, para poder entender lo que está pasando? Sebastián, dice Jorge Mario, la constituyente es la oportunidad para que Antioquia sea federal. Dice Sonia Janet Martínez, la paz se logrará cuando todas las partes tengan voluntad de hacerla. Claramente está Antioquia en cabeza de su gobernador y el alcalde. Gloria Patricia dice, buenos días, el gobierno ve que el país no quiere que el presidente salga por la puerta de frente, sino por la puerta de atrás. Y dice Joel César, es evidente que la derecha le pone la rueda al gobierno central solo para lograr que nada salga bien, para salir de salvadores en la próxima elección. Hay un comentario que dice Josué también, que dice, buenos días señores periodistas, expliquémosle a la audiencia el por qué el presidente hizo mención de una asamblea constituyente, hay que ser imparciales y no confundir. Vamos a irnos a esa otra orilla del pensamiento, abogado. Nuestra pretensión desde el Consejo de Redacción siempre es traernos temas para trabajarlos sobre la mesa y ojalá darle una mirada desde punta y punta. Dicen algunos de los que están comentando pues que la oposición en los debates se ha ausentado para dañar el quórum y algunos de esos debates por eso no han avanzado, no han pasado. ¿Desde qué punto de pronto la oposición quizás pudiera estar llevando al presidente a tomar estas medidas? ¿Sí son las medidas? ¿Podría haber otras alternativas? ¿Cuál es su opinión? Yo creo, Catalina, que la verdad este gobierno no ha necesitado mucha oposición para autosabotearse. Los problemas jurídicos generalmente que tiene el entorno cercano del presidente han enredado mucho la gestión de gobierno, me parece a mí. Y la verdad es que esto es una constitución que, como se lo reitero, es muy garantista, fue con una alta participación precisamente de la Alianza Democrática M19 en su momento, y de los liberales de izquierda de su momento. Esas eran las mayorías en el 90-91 cuando se hace la Constitución. Entonces, pues simplemente la oposición no puede ser que el artículo 376 le ponga unos límites al poder, ¿no? Precisamente para eso nace el derecho, para ponerle límites al poder. Si estos límites al poder son vistos como oposición, creo que hay una mala lectura. Es simplemente la Constitución Política de Colombia. Y las reformas, pues evidentemente siento yo que no han pasado más por falta de consenso, más de falta de una concertación y de intentar imponer una sola visión del poder, que inclusive lo reconoce en el discurso de Cali. Él dice, me equivoqué al nombrar un gabinete de consenso. Esto es, lo que está diciendo que no lo dijo, siempre debía haber nombrado un gabinete de radicales activistas conmigo. Entonces, yo creo que ha sido poco estratégico el presidente de la República y en ese orden de ideas, pues a la oposición prácticamente le ha quedado muy fácil. Él, con los problemas propios que ha tenido respecto de todos los temas jurídicos, de su hijo, de su hermano, que creo que no le colaboran mucho, de sus ministros o exministros, de sus ex embajadores, de su directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, todos esos problemas le generan un ambiente muy enrarecido, pero adicionalmente los ministros que tienen la responsabilidad de promover o de patinar las reformas en el Congreso
no lo han hecho de la forma más consensuada y han sido muy agresivos. Ejemplo, el ministro de Salud actualmente. Andrés, ¿qué tanto le va a pesar al gobierno, por lo menos el presidente Petro, haber salido en campaña, incluso en medios nacionales, asegurando que por nada del mundo él pensaría en una constituyente, y este fin de semana lo escuchamos proponiendo una constituyente? ¿Cómo van a leer? Incluso no pensemos en los opositores, que es claro que tienen una postura ya sobre el presidente, pero cómo los seguidores, esas personas que han estado tan cercanas al presidente Petro, cómo leen este tipo de situaciones cuando en un momento aseguraba que no lo hacía y pues ya lo estamos haciendo? Otra vez se repite esto de firmar en mármol. Pero mira, yo te voy a decir más o menos cómo funciona la situación con ellos. El que es un petrista absolutamente fanático, pues simplemente va a decir lo siguiente: esas son afirmaciones en la campaña 2018, no en la campaña 2022, porque realmente fue así. Hay como 6 o 7 afirmaciones en una entrevista, en un debate, en varias ocasiones, y cuando hace eso en mármol, que es al lado de Antanas Mocus, al lado de Claudia López, es en la campaña 2018, que fue la que no ganó. Entonces él dice, no, es que dirán, ¿cierto? No, él no prometió eso en la campaña 2022. Sí, pero tampoco lo dijo. Tampoco lo presentó como parte de su plan de desarrollo, tampoco lo presentó como sus propuestas de campaña 2022 y lo está sacando del sombrero. Y yo siento que evidentemente lo que está haciendo es, desde el desespero de estar perdiendo la opinión pública y desde el desespero de estar perdiendo sus masas, que fueron lo que lo llevó al poder en el año 2022, o lo que lo llevó a que los partidos que lo apoyaron en 2022 y ya hoy no lo están apoyando, sale con una propuesta absolutamente destemplada y que sabe, es un señor que lleva 25 años en el Congreso. Es que a Petro no le puede uno decir, por ejemplo, lo que le dije a Iván Duque, que llevaba 4 años, ¿cierto? O a Santos, que nunca había sido congresista. 25 años en el Congreso. Él sabe cómo tiene las dinámicas allí de sus mayorías y sabe que no le están copiando el Congreso. Entonces, siento que lo más fácil es quitemos al Congreso de la ecuación y vámonos directamente al pueblo. Lo que pasa es que se le olvida que el 376 de la Constitución le pone al Congreso antes de... Adelante. Abogado, uno podría decir, o otro análisis que se podría hacer, es que el lema del gobierno del cambio justamente lo está cumpliendo a cabalidad en el sentido de proponer reforma agraria, reforma a la salud, reforma tributaria, reforma al sistema judicial. ¿Cree que ha sido muy ambicioso el gobierno con tantas reformas para un gobierno que se supone es de 4 años, o que se supone no, que por ley es de 4 años? ¿Será que esa ambición lo está llevando a esta situación que se presenta en las últimas horas? Sí, entre otras cosas, pero fíjate qué interesante, con la propia entrevista que acabo de remitir otra vez, empieza a decir, hay que cambiar, por ejemplo, hay que hacer que se cumpla el acuerdo de paz del año 2016 con la FARC, y uno dice, pero y luego ya no estaba eso incorporado a la Constitución. Entonces él mismo desconoce lo que supuestamente había estado afirmando durante un poco de tiempo. Dice que hay que consagrar la salud como un derecho fundamental, es que eso ya está. Que hay que consagrar la educación como un derecho fundamental, es que eso ya está. Entonces uno lo que dice es, siento que está absolutamente desilvanado o muy mal asesorado, o que los asesores constitucionales que tiene en este momento en Palacio no le están diciendo, o él no les está escuchando lo que le están diciendo, porque siento que si hay un artículo absolutamente claro en la Constitución, es el 376, que es el que dice cómo se convoca una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que me preocupa, de verdad, es que, como le gusta al presidente Petro, siento que va a intentar desconocer el marco jurídico para decir, no, pero es que el pueblo no tiene límites, y es que el pueblo ni siquiera tiene como límite la propia Constitución, y la vamos a convocar de acuerdo a asambleas populares regionales. Siento que ya empezó a decir eso y hacia allá va a intentar ir. Ahora bien, yo sí le hago un llamado a todas las fuerzas vivas de Colombia, que este es el momento preciso para manifestarse. Si hay algo grave en una situación política colombiana, es esto. Esta es la operación más delicada jurídico-político que en cualquier estado se puede convocar. Abogado Andrés Unzuga, hemos analizado varios temas, lo que tiene que ver con la constituyente que propone el presidente de la República, el pico y placa ambiental que se suspende a partir de hoy, ya no va, también el tema de las reformas, lo que tiene que ver con el cese al fuego, bueno, muchas cosas que hemos hablado y debatido aquí durante estas horas que llevamos en Consejo de Redacción. Recordemos que esto es hasta las 9 de la mañana, pueden participar a través de las diferentes plataformas digitales y en este momento continuamos con Andrés Unzuga, politólogo, abogado,
¿todavía está de decano de la Facultad de Derecho de Santo Tomás, doctor? No, yo ya soy simplemente profesor universitario. Profesor. Y estoy en mi oficina litigando. Eso está muy bien. Bueno, abogado, estábamos hablando del tema de la constituyente. Para concluir esto rápidamente, básicamente entonces lo que propone el presidente es reformar la constitución que tenemos del 91, para que quede claridad a nuestros televidentes. Sí, lo que dijo en Cali fue una cosa, ¿cierto? Porque invitó a una Asamblea Nacional Constituyente y no dio detalles. Sí. Entendería yo que es porque está delante de todo su público aplaudiendo, y ahí se entiende cambiar toda la Constitución, esto es, todas las instituciones de Colombia. Luego, en la entrevista del Tiempo, acota el tema y dice, no, son simplemente esos 6 temas. Ahora bien, si usted dice eso solamente esos 6 temas, cuando uno mira los temas dice, pues sí, prácticamente es cambiar toda la Constitución y la esencia de todo. Bueno, el otro tema es el cese al fuego con las disidencias. Este fin de semana vimos una situación muy lamentable, donde incluso resultaron afectados varios indígenas en medio de esta situación por parte de las disidencias. Tenía que pasar esto para que el gobierno sentara cabeza y entendiera posiblemente lo que está pasando en el entorno con esas estructuras. Muchos ya habían alertado que este tiempo estaba sirviendo para que las estructuras delincuenciales, en este caso las disidencias, se pudiesen reestructurar y fortalecer. Pero también hay quienes consideran que esto es necesario, quienes apoyan al presidente consideran que es fundamental dar este tipo de oportunidades y que a través del diálogo se pueda llegar a una solución, teniendo en cuenta pues que durante muchos años el Estado ha actuado es desde la fuerza, desde las balas. ¿Qué responder precisamente a esto? Mira, yo te voy a decir un tema logístico sobre esto. Salió un decreto, ¿cierto? Y en el decreto levantó el cese al fuego bilateral que se tenía. Yo no creo que ese decreto se haya redactado en el fin de semana. Yo creo que el decreto estaba siendo preparado hace mucho tiempo. De hecho, lo había ya anunciado o lo había manifestado el Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño. Oti Patiño ya había dicho ciertas cosas, y las propias disidencias de FARC, que a mí no me parecen tan disidencias, ya habían manifestado cosas en contra de Oti Patiño. Entonces creo que era algo que se venía preparando, simplemente que podría ser una puesta en escena, yo no lo descarto, porque fíjate que está conectado con el tema de Cali, y es cuando vuelven los indígenas al Cauca, los indígenas que lo acompañaron en Cali, vuelven al Cauca, y ahí se presenta lo que se está presentando en el tema Tacuelló, que para quienes no recuerdan, de pronto ustedes están muy pequeños para recordarlo, en Tacuelló hace unos 40 años, casi 40 años, se dio una super masacre dentro de otra disidencia de las FARC, fíjense ustedes, y en esa disidencia de FARC que matan más de 140 guerrilleros, que se matan ellos mismos, estaba el hermano de Carlos Pizarro León Gómez, esto es, el tío de María José Pizarro. Entonces mire, o sea, son demasiadas coincidencias para uno decir que lo son. Yo siento que esto se venía preparando hacía tiempo, el decreto sale muy el domingo, pero y eso apenas fue el viernes en la noche, ¿no? Entonces yo creo que esto se venía preparando y que está muy enredado todo el tema de paz total, no solamente con disidencias, no solamente con ELN, no solamente con las bandas criminales, y mire con la situación inclusive acá en la ciudad de Medellín, en el tema de la mesa. Mire, abogado, nos de hacía Itagüí. un comentario hace un momento un televidente donde decía que al presidente solamente le importaba la minga indígena porque es justamente, son las personas que lleva a las convocatorias que hacen las plazas públicas y demás. ¿Qué análisis se le hace a este asunto? Y además, ¿es posible que la minga indígena también se rebele contra esta situación? Claro, por eso te digo que no descarto que sea una puesta en escena, porque me parece muy curioso que simplemente cuando se ataca a la minga indígena que vuelve al Cauca después de haber estado en Cali haciendo el apoyo en Puerto Resistencia, entonces surge el decreto. Podría ser que sea todo un tinglado que se estuviera preparando desde hacía un buen tiempo para sacar el decreto y decir no va más la disidencia de FARC, porque adicionalmente el decreto, no sé si lo han leído bien, en el decreto habla solo del Pacífico. Entonces uno dice, ¿y qué pasa con los llanos orientales? ¿Y qué pasa con el Catatumbo? Pero prioriza ¿Y qué 3 pasa? departamentos. Exacto, ¿qué pasa con el Bajo Cauca? ¿Qué pasa con las otras zonas del país donde está la dificultad del orden público? Entonces, no sé, a mí no me... yo creo que en política casi no hay casualidades, y menos en este tipo de decretos. Abogado, dice el presidente en una de sus intervenciones que habrá muertes innecesarias con este cese bilateral.
¿Usted qué cree que pueda esperar la comunidad después de estos tonos que ya están subiendo un poco en medio de las conversaciones? Yo creo que ya hay muertes innecesarias, inclusive dentro del supuesto cese bilateral. Es que el cese estaba lleno de violaciones al cese y estaba todo el tiempo el gobierno intentando decir que no había violaciones al cese, cuando pues si los muertos están ahí, si los heridos están ahí, si los atentados están ahí, ¿cómo decir que no había, o intentando justificar que no, esto fue un error, entonces es una disidencia de la disidencia? Yo creo que la tiene muy difícil el gobierno nacional, precisamente por esa falta de claridad que ha tenido desde esa supuesta ley de paz total del 4 de noviembre del año 2018. Es que fíjese que esa ley de paz total, que es la modificación de la 418, es una ley que venía, o sea, que la sacaron inmediatamente, empezaron a gobernar, pero no han podido consolidar ninguna de las, así suene como raro, ninguna de las paces que están intentando hacer les ha salido. Ni la de la disidencia de la FARC, ni la del ELN, ni la de los grupos armados al margen de la ley, y por eso siento que inclusive viene un actor distinto, creo que a salvarle la paz, como es el señor Mancuso. Bueno, abogado, pues Andrés Úsuga Marín, abogado constitucionalista, 18 años también dando clase de estos asuntos. Gracias por venir a esclarecer un poco este panorama que todavía seguramente va a seguir dando mucho más de qué hablar, y pues posteriormente seguiremos también acudiendo a su opinión.